La oposición a Laporta pide elecciones anticipadas ante lo que consideran una deriva institucional del Fútbol Club Barcelona y además añaden que mintió el equipo o la entidad blaugrana con todo el tema de Nico Williams durante este verano. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya os comentaba esta mañana en el análisis de portadas que hoy habría rueda de prensa de Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y que parece estar dispuesto a volver a intentarlo y, de hecho, a quitar a Laporta de la presidencia después de varios años en los que a todas luces se ha visto el deterioro monumental que está sufriendo la entidad blaugrana con un presidente que ha terminado de reventar la herencia que le dejó Bartomeu y está añadiendo su propia cosecha, ¿no? Con contratos ascendentes, venta de patrimonio, inscripciones fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha sucedido ya ha hablado Víctor Font y ha dejado para mí pues dos titulares muy, muy llamativos. El primero, que va a pedir o que pide ya directamente elecciones anticipadas a Joan Laporta para que los culés puedan valorar si merece o no seguir al frente del club blaugrana. Y el segundo, que os lo muestro de hecho ya en pantalla, este que ya tenéis. Nos engañaron con Nico Williams. El ex candidato a la presidencia del Barça cargó contra la gestión de Joan Laporta. Y dicen en el diario Sport, Víctor Font compareció este martes en rueda de prensa para analizar la actualidad del Barça. Entre otras cuestiones, el ex candidato a la presidencia azulgrana criticó la que, a su juicio, fue una falsa promesa por parte del presidente Joan Laporta, quien en una entrevista a Barça One aseguró que se podía hacer frente a una operación como la de Nico Williams. Y estas son las palabras de Víctor Font. Sabía de todas que nos estaban engañando con Nico Williams y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía en medios extranjeros donde el titular era el Barça no puede fichar a Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de ahí, ¿pero por qué? Porque la gente se cree el relato del club. Pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, que el pueblo ya no irá. Hay que recordar que el pago, esto ya lo añade el diario Sport, que el pago de la cláusula de Nico Williams suponía, impuestos incluidos, unos 65 millones de euros a tocateja, cantidad que el club azulgrana difícilmente podía asumir con un solo pago. Abajo ya añaden unas últimas declaraciones de Víctor Font que dice: decimos que podemos fichar a Nico, pero después no podemos hablar de jugadores de otro club. Bueno, quiero decir, Víctor Font, hasta donde yo tengo entendido, a la culerada le podrá molestar más o menos por aquello de que es el rival de Laporta, pero madridista no es. Madridista no es. Hay que dejarlo claro, porque luego aquí es que, claro, no hagáis caso a los de YouTube Real Madrid porque os intentan malmeter, porque está... Lo dice Víctor Font. Y como siempre me gusta añadir a mí en estos casos, puedes estar de acuerdo o no con Víctor Font, pero hazte la siguiente pregunta. ¿Ha mentido Víctor Font en esto que ha dicho? Otra cosa es que sea un buitre, un ventajista, que tal, lo que queráis. Yo eso lo dejo para los propios culés que añadan lo que consideren oportuno. Pero no ha mentido. Víctor Font está diciendo que Laporta y compañía engañaron a la culerada con lo de Nico Williams. Es que les han engañado. Con Nico Williams sobre todo. Luego con otros nombres te puedo aceptar que eso fue la prensa. Ya sabéis cuál es mi opinión, pero bueno. Que eso fue la prensa, que lo de Rafael Leao fue de la prensa, que lo de Bernardo Silva fue de la prensa, tal. Pero es que Nico Williams, aparte de ser de la prensa, fue el propio Joan Laporta el que dijo que lo podían fichar y que el Barça estaba preparado para hacer cualquier fichaje y para hacer un buen mercado. Y al final solo han venido Dani Olmo y Pau Víctor a la entidad blaugrana. Ya veremos, bueno, el caso de Pau Víctor, ya veremos cuánto juega, cuánto deja de jugar y demás. La segunda parte de Víctor Font en esta charla, en esta rueda de prensa, viene dada por, oye, vamos a anticipar elecciones, hay que pedirle al socio que vote, que nos diga si esto tiene que continuar o si hay que meter sangre nueva en la presidencia del Barça. Aquí lo saco del diario Mundo Deportivo. Víctor Font pide elecciones en 2025, pero descarta una moción.
El ex candidato a la presidencia pidió un adelanto electoral ante lo que considera una deriva institucional y económica de la gestión de Laporta. Y dice lo siguiente la noticia. Días después, mejor dicho, del cierre del mercado veraniego, Víctor Font ha criticado abiertamente la gestión de Joan Laporta al frente del club azulgrana. Para el responsable del grupo Sí al Futuro y ex candidato, el Barça necesita un cambio urgente e inmediato para reconducir la situación económica y ha pedido el adelanto de las elecciones a la presidencia para junio de 2025, a la vez que descartaba la presentación de una moción de censura que ha reservado para momentos en los que se traspasen líneas rojas. Víctor Font considera que el Barça es un club sostenible y con potencial capaz de generar beneficios para devolver la deuda, pero que está mal gestionado por la Junta actual. Ha asegurado que Barça Studios es un pufo, lo que ha repetido en varias ocasiones, y que primero hay que reducir la deuda para alcanzar los fondos necesarios. Y subrayó que un contrato con Nike a 15 años vista es inviable. En 3 años el Real Madrid lo mejorará. Es pan para hoy, hambre para mañana. El empresario ha remarcado que cada vez hay menos gente efectiva en la Junta. Cuando hablas de gestión termina en un relato propagandístico, con promesas que no se cumplen. Todo esto es inaceptable porque si queremos exigir alguna cosa como culés, es que se nos cuente la verdad. Y ha expuesto el propio Víctor Font distintos ejemplos, tanto en su parlamento como en la rueda de preguntas posteriores, señalando casos deportivos como los fichajes, la salida de Gundogan o la marcha cedido de Vitor Roque. Ha insistido en que el club no está salvado económicamente, un relato que Laporta trató de transmitir en su última comparecencia. No podemos decir que el club ha sido salvado económicamente si no logramos dos cosas: solucionar lo del cupo de Barça Studios y mostrar a los barcelonistas que el club puede volver a ser sostenible con la deuda de 1.300 millones de euros. Y añaden que Font estuvo crítico de principio a fin. 3 años de mandato, 3 direcciones deportivas, 3 entrenadores, 30 fichajes, que solo están 8 en plantilla. Empezamos el mercado diciendo que la prioridad es un defensa y un pivote, y acabamos fichando a Olmo y decimos que Gundogan se ha ido por razones deportivas. ¿Por qué engañamos a la gente?, se ha preguntado en más de una ocasión. Reflexiones que extendió a los Joaos y no los fichamos. Decimos en primera persona que podemos fichar a Nico Williams y decimos que no podemos hablar de jugadores de otro club. Y Vitor Roque, se nos dice que él y Hendrik eran los mejores talentos de Brasil. Pagamos 39 más 30 cuando teníamos a Mark Yu. Ha jugado 2 partidos. El caso de Vitor Roque lo debe explicar alguien. Que se nos enseñen los informes. Es un desastre deportivo, económico y por el que le hemos hecho un mal favor al jugador. Y ya en el marco de otros grupos barcelonistas que se están moviendo, como Som un Clam, liderado por Joan Campru y Montal, el empresario dejó bien claro que, en caso de un posible pacto, quien debe liderar el grupo, supongo que será él. Debemos pasar página del régimen del 2003, que el club se modernice y debemos sumar todos los que compartamos pronóstico y visión. En 2021 hubo 7 precandidaturas, 3 pasamos el corte y mi equipo recibió 1/3 de los votos y no hemos dejado de trabajar. Todos aquellos que compartan diagnóstico, sumemos. La otra parte será la continuista. Luego sigue el artículo con temas de Spy Barça y tal, que ahí ya me interesan menos, pero vuelvo a lo de antes. Aquí Víctor Font no miente demasiado, o no miente casi nada, o no miente en absolutamente nada. 3 años, 3 direcciones deportivas. Primero Mateo Alemany, luego Jordi Cruyff, luego Deco, primero Koeman, luego Xavi, luego Flick, 30 fichajes, ni siquiera 1/3 continúa en el club, 300 kilos más o menos que se ha gastado Laporta en fichajes que no han aportado absolutamente nada al Fútbol Club Barcelona. Baile de comisiones, el comisionista Deco ahora es director deportivo de la entidad, el extraño fichaje de Vitor Roque, una operación en la que el Barça invirtió mucho dinero y tiempo que se tuvo que hacer con urgencia y ahora Vitor Roque está cedido en el Betis. Las mentiras sobre Nico Williams, una deuda que supera con creces los 1.000 millones de euros. Se le dice a los culés una cosa y se hace otra totalmente distinta. O sea, digamos que le están poniendo contra las cuerdas a Joan Laporta, que aún así yo tengo la sensación desde la distancia que sigue teniendo muchísimos apoyos dentro del barcelonismo. Considero que es muy complicado poder quitar a Laporta de la presidencia del Barcelona, salvo que el año acabe de forma catastrófica. Es decir, para que Laporta convoque elecciones de cara a junio de 2025 tiene que ser algo
relativamente temprano, es decir, lo tiene que decidir en las próximas semanas, no lo va a hacer en mayo del año que viene. Hay que ver si Laporta le interesa. ¿Por qué? Porque me lo invento. Si Laporta ahora coge y convoca elecciones haciendo caso a esto de Víctor Font, que no creo que lo haga, y luego la temporada sale mal, y por que salga mal me refiero a la situación económica no se soluciona, lo de Nike no llega, la regla 1-1 pues como que tampoco, más líos, no hay títulos. Ahí Laporta sí que se podría meter en un lío. ¿Por qué? Porque ya sería otro año más sumado a los anteriores y habría ya gente que ya no le prestaría tanto apoyo. Yo tengo serias dudas de que Joan Laporta vaya a adelantar elecciones. Ojo que también le puede salir bien. Lo mismo coge y dice, venga, las adelanto, gana, yo qué sé, me lo invento, la liga, y Laporta va a volver a tener el apoyo masivo de la gente. Pero esto es un órdago de manual de Víctor Font, en plan, adelanta las elecciones. Supongo que porque en el entorno Barça creen que ha llegado el momento del relevo en la presidencia de la entidad. Lo que está claro, repito, es que Víctor Font no miente en absolutamente nada. ¿Que lo pueda hacer el mejor? Hombre, pues tengo serias dudas. Tengo serias dudas de que él pueda mejorar lo de Laporta, porque en teoría Laporta lo tenía fácil para mejorar lo de Bartomeu y lo ha empeorado de manera bastante evidente. Pero bueno, que siguen pasando cosas en el Fútbol Club Barcelona, que siguen bajando bastante agitadas las aguas. Ni siquiera los triunfos en este inicio de temporada han calmado a una parte de los culés que considera que en este verano concreto las cosas se han hecho muy mal y se han dicho muchas mentiras. Veremos cómo reacciona Laporta y si adelanta o no elecciones. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.